Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Silvia Ureña, vengo desde Cochabamba, Bolivia. Es un gusto, un placer para mí estar aquí hoy con ustedes para compartir mi experiencia en la valoración de la función diastólica del ventrículo izquierdo. La disfunción diastólica es un estado de relajación alterada en el cual la rigidez del miocardio está aumentada y puede causar en estadios más avanzados el aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. La relevancia de esta patología está que precisamente en el hecho de que actualmente, según publicaciones recientes como la citada en esta diapositiva, aproximadamente 50% de las internaciones por insuficiencia cardíaca se deben a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es pues entonces una obligación nuestra el estudio y el análisis completo y exhaustivo de la función diastólica para que eso no se nos pase por alto este diagnóstico. La anatomía cardíaca, la disposición de las fibras miocárdicas, favorece la fisiología diastólica. La disposición de las fibras en sentido helicoidal en el subepicardio y subendocardio, con su movimiento horario y antihorario en la base y en el ápex, tanto en sístole como en diástole, favorece a que en el inicio de la diástole se produzca una caída de la presión importante en la región del ápex y se dé un efecto de aspiración del llenado del flujo de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y se favorezca la fase de llenado rápido en la diástole. Las fases de la diástole entonces son 4. La fase del tiempo de relajación isovolumétrica en la cual cae la presión del ventrículo izquierdo sin modificaciones en el volumen. La fase de llenado rápido que se traduce en la onda E del Doppler mitral y que se produce comienza con la abertura de la válvula mitral y está condicionada porque en este momento la presión de la aurícula izquierda es levemente más alta que la del ventrículo izquierdo y también está condicionada por esa aspiración de flujo que ocurre por este tipo de contracción en el helicoidal, en el ápex. Luego viene la fase de la diástasis en la cual no hay mucho movimiento de flujos y finalmente la cuarta fase de la diástole que es la fase de la contracción auricular que brinda un 30% del débito de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Cuando vamos a hablar de función diastólica, de análisis de la función diastólica, tenemos que primero tener claros ciertos aspectos. El primero y más importante, creo yo, es saber que después de los 40 años, cerca del 40% de los pacientes van a tener algún tipo de relajación alterada. Entonces, esta alteración de la relajación del ventrículo izquierdo en pacientes añosos es considerada una consecuencia natural del envejecimiento. No podemos entonces etiquetar a estos pacientes como con disfunción diastólica simplemente por tener este aspecto en el Doppler mitral. Habrá que tener cuidado en analizar las presiones de llenado, en analizar los otros aspectos como la velocidad de las ondas en el Doppler tisular antes de decir si estos pacientes son o no portadores de disfunción diastólica. Otro aspecto que es muy importante es que la relación E de la onda mitral con la E' del Doppler tisular, que clásicamente la usamos para estimar la presión de llenado del ventrículo izquierdo, es una relación que evidentemente es un aporte muy importante de la ecocardiografía, pero no sirve para todos los pacientes y lo vamos a ver a continuación. Esta publicación que data de la década de los años 90 es una publicación del doctor Nagué y sus colaboradores en la cual ya se habló se publicó la posibilidad de estimar la presión de llenado del ventrículo izquierdo por el Doppler. Sin embargo, nosotros hemos ido aprendiendo que esta estimación no funciona en todos los pacientes. ¿Cuáles serían las excepciones? Cualquier variación en la precarga que sea importante, en todo caso, cualquier grado más que moderado de insuficiencia mitral o de estenosis mitral,
no permite que esta estimación a través de este método sea válida. Por otra parte, la presencia de válvula mitral protésica, calcificación del anillo mitral, antecedentes de cirugía cardíaca, enfermedades pericárdicas como pericarditis constrictiva o bloqueo de rama izquierda también, hacen que esta estimación a través de la relación EE' no sea fidedigna y se sugiere utilizar otros métodos. Entonces, existen indicadores de la función diastólica que vamos a ir analizando a continuación. El primero es el volumen de la aurícula izquierda. El volumen de la aurícula izquierda debe ser siempre calculado, estimado en 4 cámaras y en 2 cámaras y se toma en cuenta el promedio. Aquí tienen los valores de corte. Hay que resaltar aquí que la ecocardiografía en relación a la resonancia magnética subestima el volumen de la aurícula izquierda más o menos en un 30%. Es por esto que estas guías, las últimas guías de la Sociedad de Ecocardiografía, toman estos valores así bajitos como los ven para graduar inclusivamente gravemente anormales, valores de 48, mayores a 48 ml metro cuadrado, precisamente pensando en que la ecocardiografía subestima los valores de volumen de la aurícula izquierda y vale la pena respetarlos muy sigilosamente. Otro indicador de función diastólica es el flujo mitral. El flujo mitral, entonces, vamos a analizar la onda E, la onda A. Vamos a analizar la relación que hay entre ellas. Normalmente la relación EA es mayor a 1, pero menor que 2. El tiempo de desaceleración, que es esta curva que desciende acá. Generalmente el valor de corte es de 160 a 220 milisegundos. Si es menor que eso, probablemente podamos estar hablando de una disfunción diastólica estadio 3. Y si es mayor, probablemente estemos frente a una disfunción diastólica grado 2 o 1. En cuanto a otro estimador de la función diastólica es el tiempo de relajación isovolumétrica, que como consejo técnico se hace con Doppler continuo, se coloca el haz de ultrasonido justamente en una región intermedia entre la válvula mitral y el tracto de salida del ventrículo izquierdo y se consigue un trazado al Doppler en el cual se vean los dos flujos, tanto mitral como en el tracto de salida, en la región del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y se mide desde el final del flujo aórtico hasta el inicio del flujo mitral. Ese es el tiempo de relajación isovolumétrica, cuyo valor de corte es de 80 milisegundos, disminuye en los casos de disfunción diastólica estadio 3 y aumenta en los casos de disfunción diastólica estadio 1 y 2. Perdón. Otro hallazgo importante que se puede ver en el flujo mitral es la presencia de esta onda, que es la onda L. ¿Ya? Es un flujo diastólico que ocurre en el medio de la diástole, en la región de la media de la diástole, que normalmente no está presente y que se relaciona con un flujo tardío en diástole que puede estar relacionado con aumento de presiones de la aurícula izquierda. Otro indicador de disfunción diastólica es el flujo venoso pulmonar. Es muy importante, estoy segura que pocas personas lo analizamos porque principalmente es técnicamente un poquito complicado, pero bueno, los consejos que puedo darles es que el volumen de muestra se coloque 1 centímetro por dentro de la vena pulmonar superior derecha, que esté bastante bien alineado el flujo de la vena pulmonar con el Doppler y que el trazado sea lo más simple, lo más limpio posible como se ve acá. Este es el trazado normal del flujo venoso pulmonar. Tiene una onda S sistólica, una onda D diastólica. La onda S, perdón, coincide con la onda E mitral, ¿ya? Que es el flujo, que es el llenado rápido, ¿no? De la aurícula izquierda. La onda diastólica se da por el llenado de las venas pulmonares en el inicio de la diástole y tiene una tercera onda que es la onda A reversa. La onda A reversa coincide con la onda de contracción auricular en el flujo mitral. Es dada porque cuando se contrae la aurícula izquierda existe un flujo reverso hacia la arteria, hacia las venas pulmonares y se dibuja esa onda negativa, ¿no? Entonces, es la morfología normal.
Cuando esta morfología, generalmente la relación entre la onda S pulmonar y la onda D pulmonar generalmente es cerca a 1. Si la onda S se hace muy predominante, puede estar indicándonos una disfunción diastólica leve. Si esta relación se invierte, es señal casi inequívoca de disfunción diastólica más avanzada. Y el comportamiento y la duración de la onda A reversa del flujo pulmonar, si llega a ser mayor que la onda A del flujo mitral, es un indicativo de presión de llenado aumentada. Por otra parte, tenemos el Doppler tisular, que como bien sabemos mide la velocidad de movimiento del anillo mitral, tanto en la pared septal como en la pared lateral. Tiene valores de corte también. En velocidades septales menos de 7 centímetros por segundo o laterales menos de 10 centímetros por segundo están relacionadas a disfunción diastólica, ¿ya? El patrón EA es muy parecido al patrón EA del flujo mitral y se va modificando y acompañando a los distintos grados de disfunción diastólica. Como vemos en la pseudonormalización nos ayuda a desenmascarar un patrón mitral pseudonormal porque se ve el Doppler tisular invertido. En grados más avanzados con patrón restrictivo se ve un Doppler tisular con una velocidad muy bajita que nos lleva a deducir que realmente la diástole está muy comprometida y que hay además una presión de atrio izquierdo elevada. El análisis de la velocidad de propagación del flujo mitral es otro estudio que muy pocas veces se lo hace. Es un estudio que, sin embargo, además de ser rápido, que nos permite medir la pendiente de la propagación del flujo mitral desde la válvula mitral hacia el ápex del ventrículo izquierdo, nos permite tener un valor de corte cuyo parámetro normal es 50 centímetros por segundo, y cuando relacionamos ese parámetro con la velocidad de la onda E en centímetros por segundo también, y esa relación nos da un valor más de 1.5, es indicativo de que la presión de atrio izquierdo está elevado, y si está más de 2.5 es indicativo de que la presión capilar pulmonar es mayor a 15 milímetros de mercurio. Esto tiene una alta sensibilidad y especificidad y es una forma que es coadyuvante a la relación EE y es bastante fácil de realizar también. Por otra parte, tenemos el strain auricular, que cada vez va cobrando más importancia. Ya hay un meta-análisis que incluye muchísimos estudios mostrando cuáles serían los valores de corte normales. Hay 3 fases que se analizan en el strain auricular: la fase de reservorio de la aurícula, la fase de conducción de la aurícula y la fase contráctil. Cada una tiene su parámetro normal. Y para fines de estudio de la función diastólica, se analiza la función de reservorio y la función contráctil. Cuando hablamos de disfunción diastólica en un paciente que tiene fracción de eyección menos de 50%, definitivamente asumimos que este paciente, sea cual sea la etiología de esta disfunción, tiene un grado de disfunción diastólica que podemos suponerlo. El estratificar el grado de la disfunción diastólica de este paciente va a ser simplemente con fines de pronóstico, y en casos de pacientes como este que tengan disfunción diastólica disminuida, la importancia de estratificar, la presión de llenado es primordial. La Sociedad Americana de Cardiología, en las últimas guías que tiene actualizadas el 2016, propone estos algoritmos que son bastante detallados y vale la pena, sugiero yo, están ahí, en las referencias, están en las guías del 2016, sugiero yo leerlos y revisarlos, porque permite y te lleva casi de la mano a diagnosticar si un paciente tiene o no disfunción diastólica y si tiene o no también presiones de llenado ventricular aumentadas, ¿ya? Aquí, como se ve en este recuadro, las claves para determinar presiones de llenado aumentadas son el promedio de la relación E mitral sobre E' mayor a 14,
regurgitación tricúspide con una velocidad más de 2.8 metros por segundo y el volumen de atrio izquierdo más que 34 ml metro cuadrado. ¿Cuál es el problema de esto? Es que no todos los pacientes van a tener estas variables, no en todos se va a poder medir. Algunos van a venir con atrio izquierdo normal, otros no van a tener regurgitación tricúspide, entonces no en todos es fácil determinar. Para eso es que están todas esas otras variables que acabo de explicar, para que podamos recurrir a otras variables y no encasillar a tantos pacientes como indeterminados. Vale la pena también recalcar que si en un paciente no se puede analizar todos estos parámetros, se lo va a encasillar como una función diastólica indeterminada. Aquí traigo un algoritmo que está publicado muy recientemente en la revista de la Asociación Británica de Ecocardiografía, que son las guías de evaluación de la función diastólica británicas y que incluyen en su algoritmo, en un algoritmo que es un poquito más amigable de entender que el de la Sociedad Americana, que incluye básicamente lo mismo, pero aquí llama la atención que incluye ya los valores del strain auricular. Entonces, eso quiere decir que poco a poco debe ir entrando el strain auricular con más fuerza en la evaluación de la función diastólica. Y también este algoritmo incluye parámetros que, como habíamos dicho, la presencia de onda L en el flujo mitral o la inversión del patrón de las ondas del Doppler de la válvula de la vena pulmonar. Incluyen otros factores que facilitan también y sacan a varios pacientes de ese pool de pacientes que se denominan indeterminados. Cuando la fracción de eyección es mayor del 50%, no asumimos, como en el otro caso, que tengan disfunción diastólica, pero si el paciente tiene cualquier patología que cause hipertrofia del ventrículo izquierdo, podemos considerar que tiene disfunción diastólica, o si tiene un flujo pseudo normal o un flujo con aspecto restrictivo que con maniobra de Valsalva regresa a un patrón de relajación alterada, también podemos determinar que es un paciente que tiene disfunción diastólica. Igualmente, este algoritmo nos va a llevar a definir la repercusión de esa función diastólica y ver si tiene presiones de llenado aumentadas o no tiene, que al final es el dato más importante que deberíamos dar en el informe nosotros. Igualmente, la Sociedad Británica tiene un algoritmo para este tipo de pacientes y lo pongo aquí para llamar la atención nuevamente en que se incluye el strain de la aurícula izquierda para aplicar a esos pacientes indeterminados en los cuales no se puede analizar todos estos factores clave, digamos, para definir si hay presión de atrio izquierdo elevada, y también se añaden análisis del flujo venoso pulmonar y otros parámetros que ya hemos citado antes. Traigo aquí esta diapositiva que es de las mismas guías, solamente para mostrar que a través del Doppler, del análisis del Doppler y otros parámetros, se puede también estimar si el paciente con fibrilación auricular tiene disfunción diastólica y si tiene presiones de llenado aumentadas, datos que son muy importantes para los clínicos. Entonces, aquí este algoritmo permite claramente estratificar a los pacientes siguiendo los distintos pasos para ver si tienen presión de llenado aumentada o no tienen. Parece que atractivo, esto es lo más antiguo que conocemos y sabemos que la disfunción diastólica se clasifica en grados y parece realmente atractivo hacerlo, pero creo que hay que recordar que la disfunción diastólica, como cualquier otra patología, es una enfermedad que es evolutiva, que es dinámica, que muchas veces no vamos a conseguir captar un paciente exactamente en disfunción diastólica estadio 1. A veces las fases se sobreponen, puede estar en una fase entre 1 y 2 y van a resultar que estos parámetros que parecen muy didácticos no los vamos a encontrar así tal cual. Entonces, en esos momentos en que los pacientes van a caer en fases indeterminadas, es que hay que aplicar todos esos otros parámetros de análisis del flujo venoso pulmonar, de la propagación del Doppler mitral y todo lo que hemos ido mencionando para tratar de afinar el diagnóstico y definir si ese paciente tiene o no disfunción diastólica. En el caso del paciente con disfunción diastólica de grado 1 o leve, el flujo mitral se caracteriza porque tiene un patrón EA invertido con una relación EA mitral menor o igual a 0,8. El flujo pulmonar es predominantemente sistólico.
la aurícula izquierda puede ser de volumen normal y la presión de atrio izquierdo generalmente es normal. Es también importante el concepto que la disfunción diastólica grado 1 puede cursar con aurícula izquierda normal y presiones de llenado normales. La disfunción diastólica estadio 2 cursa con el flujo mitral pseudo normal, que puede revertir con maniobra de Valsalva, de ahí la importancia del uso de la maniobra de Valsalva cuando uno encuentra estos flujos mitrales con velocidades muy similares. Se caracteriza porque en el flujo venoso pulmonar está invertida la relación SD y porque la velocidad de propagación está muy lenta. Cursa generalmente con aumento del volumen de la aurícula izquierda, con presiones de llenado que pueden estar de normales a levemente aumentadas y generalmente tiene algo de hipertensión pulmonar. La disfunción estadio 3, que es la más grave, tiene una relación EA mayor a 2, tiene un tiempo de desaceleración menor a 160 milisegundos, el tiempo de relajación isovolumétrica es menos de 70 milisegundos, tienen presión de llenado aumentada, tienen aurícula izquierda siempre aumentada y tienen generalmente hipertensión pulmonar. Más allá de estratificar a estos pacientes en un grado X de disfunción diastólica, la importancia de analizar este grado de disfunción diastólica está en el valor pronóstico. Como podemos ver en la diapositiva, abajo en la curva negra, los estadios más avanzados de disfunción diastólica se relacionan a supervivencia menor. Entonces, hemos aprendido que la valoración de las presiones de llenado en la disfunción diastólica no solo se pueden hacer con la relación EE mitral, que el valor de corte es mayor a 10 y con mayor validez y mayor sensibilidad cuando es mayor a 12. Hemos aprendido que tiene algunas exclusiones esta estimación que no se puede usar en general en todos los pacientes, y hemos aprendido también que hay otros estimadores de la presión de atrio izquierdo, como la relación de la onda, de la velocidad de la onda mitral en centímetros por segundo sobre la velocidad de propagación con un valor de corte de 1.5, y también hemos aprendido que relacionar la duración de la onda amitral menos la onda reversa pulmonar, cuando hay una diferencia más de 30 milisegundos, también es un indicativo de disfunción diastólica. Perdón, de presiones de llenado aumentadas. Entonces, ¿qué mensajes hay que llevarse? La disfunción diastólica es una afección progresiva, no es estática, es difícil a veces etiquetar a los pacientes en un grado de disfunción diastólica específico. La función diastólica es una constelación de parámetros hemodinámicos y fisiológicos que varían de un momento al otro e inclusive pueden variar en respuesta a un tratamiento. Debe tenerse en cuenta que ningún parámetro del Doppler es totalmente específico. Por eso es que se analizan todos o se trata de analizar todos. La información más relevante quizá es si la disfunción diastólica está causando aumento de la presión de atrio izquierdo o que se conoce también como la presión de llenado. Claramente los grados más importantes de disfunción diastólica se asocian a un peor pronóstico, y en esas guías de la Sociedad Británica de Ecocardiografía, que me han parecido por demás interesantes y que sugiero que las lean, propone ahí informar una vez analizada la función diastólica como disfunción diastólica con presiones de llenado normales en reposo, disfunción diastólica con presiones de llenado elevadas en reposo, función diastólica normal para la edad, y cuando hay hallazgos consistentes con ICFEP, o sea, presiones de llenado aumentadas y disfunción diastólica sin otra causalidad específica, considerar como una nota al final del informe, considerar el diagnóstico de ICFEP. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora, por su amable presentación. Les recuerdo de favor apegarse al tiempo. Es muy importante que estamos justos con el siguiente módulo. Vamos a dar paso a la presentación del doctor Jaime Rodríguez. Él es past presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y el actual presidente de la Sociedad de la CICIAC. Entonces, bienvenido, doctor. Él nos va a hablar de los nuevos tratamientos en insuficiencia cardíaca y imágenes cardiovasculares. Bueno, muy buenas tardes para todos. De manera que tenemos un reto en 12 minutos, contar lo que ha sucedido a lo largo de varias décadas. Tengo la fortuna
de mi práctica en Colombia de hacer medio tiempo en el tema de imágenes, medio tiempo lo dedico a mi clínica de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco, de manera que cuando uno tiene la potencialidad de combinar la parte clínica y la parte de imágenes, créanme que en falla cardíaca uno puede ver un poquito más allá de lo evidente y poder dilucidar un poquito más el tema de la insuficiencia cardíaca, que veo que hemos crecido en los últimos años, pero también el clínico debe saber que los 4 fantásticos a veces no es un formato rígido y a veces hay que ir un poquito más allá en el tema de la imagen, porque podría muchos pacientes o algunos pacientes no encasillar en el beneficio de una terapia. Pero sin duda alguna en los últimos años creo que uno de los temas de cardiología que más ha crecido en evidencia científica es precisamente la insuficiencia cardíaca, en un tema que hace varios años no tenían tratamiento, estaban perdidamente en el limbo en el tema del tratamiento, pero yo creo que el tema de la imagen ha despegado también toda la evidencia en insuficiencia cardíaca, y esto también ha sido un gana-gana. Pienso yo que en el tema de insuficiencia cardíaca ha promovido el desarrollo de la multimodalidad, que algo que no dimensionábamos creo que hace escasos 10 o 15 años atrás, y me parece que viene en beneficio. Y hoy cualquiera de las terapias que estamos colocando en insuficiencia cardíaca, con unos desenlaces de mortalidad, de hospitalizaciones, con cualquiera de los targets terapéuticos que usted quiera explorar en las terapéuticas, siempre está la imagen cardíaca en todo el constructo de la evidencia, pero también a veces nos enfrascamos, y escuchaba la conferencia de la doctora, que realmente es espectacular toda la fisiopatología de la diastología, que hace unos años tratábamos de rescatar con la insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica, que hoy en día es nada más que la preservada, pero a veces básicamente mucha de la evidencia se limita a la fracción de eyección que estamos estimando con la ecocardiografía. Pero también aquí hago un approach porque hemos crecido en multiimagen y seguimos utilizando la imagen cualitativa para la estimación de la fracción de eyección, a pesar de que tenemos muchas técnicas modernas de cuantificación de la fracción de eyección, pero con cualquiera de los trials que se han explorado en los nuevos medicamentos y en los viejos, la fracción de eyección ha sido uno de los determinantes importantes en la casuística de los pacientes. Y la multiimagen va más allá del diagnóstico, y lo digo porque tengo muchos clínicos que dicen: Jaime, es que ahora usted tiene síntomas de falla, tiene péptidos incrementados y ya tiene el diagnóstico, pero necesitas la imagen cardíaca para poder hacer el diagnóstico, y no solamente el diagnóstico, hacer la aproximación etiológica de un paciente con insuficiencia cardíaca, y no solamente la aproximación etiológica, sino que dependiendo de eso puede determinarse el plan estratégico en la terapéutica. Y pongo este ejemplo: ¿a cuántos de nosotros nos llegan pacientes con hipertrofia ventricular? Y muchos de estos pacientes que uno cree que es una cardiopatía hipertensiva se van con un diagnóstico de una amiloidosis porque probablemente usted no la sospechó, y realmente a veces hay que utilizar la técnica de la multimodalidad, como en este caso el strain, que aunque esto no es patognomónico, probablemente a la ecocardiografista, yo le digo a los sponsors de las medicaciones, que muchos de pacientes de amiloidosis salen de los laboratorios de ecocardiografía porque probablemente cuando uno hace el eco empieza a interrogar y los red flags desde el punto de vista clínico sumado a la imagen, y uno ve muchos pacientes con hipertrofia y se pueden ir diferentes patologías, y aquí la multiimagen ha permitido poder diferenciar la terapéutica. Yo creo que los nuevos trials en falla preservada van a tener que excluir pacientes con amiloidosis. Y digo el mensaje porque probablemente muchos pacientes incluidos en los trials previos de preservada, probablemente cuando no conocíamos mucho de amiloidosis, podrían haber estado incluidos como amiloidosis en falla preservada, y yo creo que aquí la multiimagen va a tener que aportar mucho en la fenotipificación y probablemente determinar cuántos pacientes pueden ser de preservada con amiloidosis. Pero en la implementación de las nuevas terapéuticas, siempre el eco de base debe estar antes de implementar cualquier medicación, y probablemente la necesidad de otras técnicas de imagen, probablemente en el espectro de los pacientes coronarios también es necesario, pero sin duda alguna también no hacer el sobreuso de las imágenes diagnósticas cuando uno tiene el paciente con falla controlada, bien compensada, péptido normalizado, clase funcional normal, y a veces nos piden el ecocardiograma simplemente para saber en qué va la función ventricular. Eso también no está recomendado y hay que evitar el sobreuso de la multiimagen.
Y a pesar de que tenemos nuevas técnicas hoy, eco, tomo, rezo, medicina nuclear, aún sigue siendo la piedra angular en falla cardíaca la ecocardiografía, con sus diferentes bondades en la estimación de las diferentes cardiopatías. Y traigo a colación el strain, porque yo creo que el strain, lo hemos discutido en algunos chats ahorita, hay algo de frustración porque ya llevamos prácticamente casi 2 décadas del strain y aún hoy todavía no hay ningún trial con las nuevas medicaciones donde el strain sea un criterio de inclusión y sigue siendo la fracción de eyección el criterio de estimación. Y a pesar de que tenemos incluso varios trials, en este caso de preservada, en donde ninguno está al strain como un criterio de inclusión, a pesar de que es un hallazgo ya estudiado en varios estudios que se ha podido dilucidar que es un criterio que incrementa la mortalidad cuando el strain está reducido, pero todos sabemos también que hay unas limitaciones. Hay una variabilidad interobservador, hay una variabilidad intervendor que realmente no hemos podido solucionar y esta es una de las limitaciones que tenemos. A pesar de que sabemos que este es un parámetro que nos indica sobre mortalidad, creo que hay unos gaps que tenemos en el tema de falla cardíaca y la imagen, y uno de ellos que me parece que es un tema, un grupo que todavía no hemos caracterizado muy bien y estamos aprendiendo ahora, son los de falla mejorada, los de falla recuperada, porque ahí el clínico probablemente no sabe todavía, yo creo que hay un gap en las guías y hay que construir la evidencia. E incluso este gráfico me encanta porque el recobro de la función ventricular no necesariamente correlaciona con el recobro del strain. La correlación es muy pobre, de 0,20 y pico, 0,25, 25% de correlación el recobro de la función ventricular. Entonces, no quedarse uno tan contento, y me quedaría yo contento cuando probablemente el strain suba por encima del 12,7%. Entonces, recuperada, probablemente un mensaje, ver que la función ha recuperado, pero también cerciorarse usted de que el strain ha mejorado y que ha recuperado por lo menos por encima de menos 12, menos 13%, porque probablemente sea el punto de corte en algunos estudios que le pueda dar una tranquilidad del recobro. El impacto de las nuevas terapias en insuficiencia cardíaca. Acá creo que este es un arsenal de los medicamentos que yo creo que es el pan de cada día hoy. Creo que ya está disponible en todos nuestros países, los inhibidores de SGLT2, que yo creo que más allá de ver la función ventricular, a mí me encanta ver es el remodelamiento reverso del medicamento. Y el remodelamiento reverso visto desde el punto de vista no solamente de función ventricular, sino de volúmenes, diámetros, strain de la aurícula, el tamaño de la aurícula, y eso habla un poco más de la bondad de las medicaciones nuevas en insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, el DAPA, este es un estudio que se hizo con DAPA, se evaluó en un año pacientes que estaban con insuficiencia cardíaca estable, y fíjense que porcentualmente estos son los valores que uno más o menos ve en evidencia en SGLT2 de cómo es el remodelamiento reverso de la medicación, pero también no pedir imágenes para ver el remodelamiento reverso. A veces nos piden imágenes en un mes después de la terapia, 2 meses. Probablemente 6 meses sea un buen tiempo para uno ver el impacto de la terapia en términos de remodelamiento, en lo que tiene que ver con volúmenes, diámetros, aurícula izquierda, y 6 meses más o menos puede ser un tiempo. Pero las nuevas medicaciones y las nuevas terapias, los nuevos devices, incluso siendo la terapia de resincronización una de las más potentes en remodelamiento reverso, este es más o menos los puntos porcentuales de las diferentes medicaciones, y en términos de volúmenes, estos son los parámetros más o menos que se han estudiado con cada una de las intervenciones nuevas. Pero ¿qué se viene a futuro? Yo creo que en la parte de la visión futurista, trabajo con Luis Eduardo en nuestra Echeverría y está súper engomado ahorita con el índice de performance, el índice de miocardio, de trabajo miocárdico. Yo creo que todavía me parece que hay que ir un poquito despacio, no hemos depurado el strain y creo que, pero sí me gusta cuando veo lo contrario, no el índice caído, sino cuando está aumentado, como ven ustedes el rojo. Eso habla de que hay un remodelamiento adverso del paciente, porque no todos los pacientes remodelan reversamente, pero sí me gusta cuando lo veo aumentado y sé que mi paciente no va bien. Remodelamiento adverso, cuando el índice de trabajo miocárdico está aumentado, como lo ven allá el gráfico a la izquierda, eso sí me habla mucho. Y me parece que la nueva terapéutica en insuficiencia cardíaca tiene que ver
con este target de lo que es modular el proceso de fibrosis. Creo que los que hacemos imágenes nos hemos convertido hoy en patólogos no invasivos y antes había que hacer una biopsia para ver una fibrosis. Hoy en día las técnicas de multimodalidad pueden determinar, no solamente verla, sino medirla y cuantificarla, la fibrosis. Y hay diferentes tipos de fibrosis porque no todos los tipos de fibrosis del miocardio son igualmente reversibles, pero me parece que ojalá se pudiera diversificar mucho más la resonancia en nuestros países porque es una limitante. Es una limitante, incluso lo comentábamos en un chat ahorita de América Latina, la resonancia en Londres está a la vuelta de la esquina. Pero en Inglaterra, por ejemplo, hay zonas alejadas donde la resonancia se puede demorar 3 y 6 meses. En nuestros países, obviamente que no está todavía diversificada tener disponibilidad de hacer T1, T2, volumen extracelular, pero sin duda alguna yo creo que poder modular la fibrosis y ya vienen medicamentos en camino. Este es un medicamento para los que tienen buen uso de razón y de memoria, se utiliza para fibrosis, es un antifibrótico pulmonar, para fibrosis pulmonar. Y están haciendo estudios, esto lo presentaron la pirfenidona en el ACC hace ya 3 años. Ya este es un estudio de fase 2. Me parece que cuando salga el estudio de fase 3 esperaremos la información de cómo un medicamento que puede reversar la fibrosis y cómo ver en la resonancia, no solamente que decir que hay realce tardío, sino ustedes saben que podemos cuantificar la fibrosis. Y la fibrosis finalmente es el proceso final de muchas patologías de insuficiencia cardíaca. Al final, el proceso final de la insuficiencia es la fibrosis. Obviamente, cuando hay fibrosis, no le gusta a uno porque el paciente no va bien, pero si uno en la vía final de la falla cardíaca pudiera modular la fibrosis, probablemente en este arsenal de medicamentos esperemos con pirfenidona qué evidencia tenemos, pero cierro mi presentación y ajustado al tiempo, que yo creo que todavía la multimagen le debe mucho más a la insuficiencia cardíaca y me refiero a que la multimagen sumado a lo que está mostrando hoy la inteligencia artificial nos va a permitir probablemente en el 2030 o incluso un poquito antes de lo que publica aquí Nature, que pudiéramos hacer lo que se viene ahorita, es la medicina de precisión, que yo creo que este es el avance que vamos a migrar ahora en medicina y sobre todo teniendo una gran cantidad de tecnología. Y uno de los avances más grandes de tecnología en inteligencia artificial es precisamente la multimagen, que nos permite fenotipificar muchos pacientes de falla que aparentemente todos le damos los 4 fantásticos y creo que todavía no todos se van a beneficiar de los 4 fantásticos y la medicina de precisión pienso que es el futuro más cercano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Nos deja muchas preguntas en el aire para llevarnos a casa con la excelente charla. Y me complace presentar al doctor Pedro Llaná. Él es Board CICIAC de Perú. Bienvenido, doctor. Nos va a presentar. Él tiene un máster en resonancia magnética por la Universidad de Vitoria, de Francisco de Vitoria, y tiene actualmente es Board de CICIAC de Perú. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Ahorita le consigo el apuntador, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de, con las imágenes, ¿cómo funciona? Este es el apuntador y con este avance. Es para adelante. Y acá. Ese es el primero. Para ¿Ya? adelante, para atrás y láser. Ya. Ok. Bueno, esa es la pequeña agenda. La insuficiencia cardíaca es la enfermedad más común en todo el mundo y tiene una prevalencia estimada entre 1 y 2% en la población adulta, que alcanza un máximo de 10% en mayores de 70 años. Bueno, este es el cuadro que el AHA
lo fomenta para ver los estadios de insuficiencia cardíaca, el estadio A, el estadio B, que son estadios casi asintomáticos con factores de riesgo, el estadio C ya cuando tiene síntomas y el estadio D cuando ya hay síntomas avanzados, ¿no? Entonces, dependiendo de cada estadio de insuficiencia cardíaca, uno puede echar a mano una serie de técnicas de imágenes cardiovasculares, ¿no? Como, por ejemplo, en el estadio A y B que tiene factores de riesgo, se pueden usar los métodos que nos ayudan para detectar disfunción miocárdica asintomática, ¿no? Y en este caso también estaría tanto el strain y la ecocardiografía como también la resonancia magnética. Bueno, como las guías del AJA, ¿no? Como decía Jaime, el diagnóstico y de sospecha con el cuadro clínico, ¿no? Con péptidos natriuréticos y con alguna otra prueba, se tiene que echar a mano en la confirmación con pruebas cardiovasculares, ¿no? Que a la cabeza es la ecocardiografía y si es necesario, cualquier otra técnica más avanzada para poder clarificar y hacer el diagnóstico preciso, ¿no? Siempre como todos los protocolos y guías, siempre en miocardiopatía, sobre todo, siempre hay que descartar la miocardiopatía isquémica, ¿no? Con las técnicas que sean necesarias y cualquier otro método de imágenes nos puede ayudar para poder clarificar y llegar a un diagnóstico y una estratificación adecuada. La imagen cardíaca nos ayuda en la caracterización funcional, hemodinámica y anatómica y principalmente realizando una fenotipificación de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y evaluando la gravedad de la función diastólica, sistólica y también monitorea la respuesta a la intervención a través del remodelado reverso, que es muy importante en las terapias modernas, en la resincronización o en algún intervencionismo cardiovascular, sobre todo en insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Este cuadro, muy conocido por todos nosotros, es cómo es la progresión de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Vemos que el strain circunferencial se incrementa cuando ya hay una disfunción sistólica asintomática, ¿no? Que progresivamente, posteriormente va disminuyendo la fracción de eyección y también progresivamente hay una disminución del strain longitudinal. Y esto concomitantemente con un incremento de las presiones de llenado y incremento de la gravedad de la disfunción diastólica, ¿no? Es así que la ecocardiografía, con todas sus técnicas modernas, ¿no? Nos ayuda a poder estratificar y hacer una fenotipificación adecuada, ¿no? De esta manera podemos realizar con todos los parámetros acá mencionados, la hipertrofia, la función sistólica, diastólica, el strain, podemos más o menos encaminar a un diagnóstico presuntivo adecuado y poder llegar a un tratamiento también pertinente, ¿no? Como en este caso, la primera técnica en esta imagen de 4 cámaras, en el cual vemos una disfunción biventricular con las aurículas dilatadas y un trastorno de motilidad global difusa, ¿no? De igual manera, ¿no? Otro caso para poder ver una disfunción biventricular global, biventricular, ¿no? También podemos echar a mano cualquier otras técnicas de ecocardiografía, ¿no? La fracción de eyección automática, el strain de ventrículo derecho, ¿no? Que como vamos a ver nos ayuda a poder encaminar de mejor manera el tratamiento, ¿no? Las técnicas actuales, como sabemos, ya el eco 3D nos ayuda mucho para poder
estratificar mejor, encaminar mejor y calcular de manera más adecuada y más precisa la fracción de eyección. Siempre es muy importante poder realizar el diagnóstico de cardiopatía isquémica, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a dar un tratamiento de revascularización más adecuada, como en este caso, en el cual hicimos un eco de estrés, ¿no? En un paciente con un infarto de miocardio inferior previo, ¿no? Estas es las imágenes basales, y vamos a ver que en el pico de ejercicio, ¿no? Podemos ver que los trastornos de motilidad nos correlacionan adecuadamente con el resto de segmentos, ¿no? En este caso, este paciente se pudo revascularizar porque tenía, aparte de la lesión de la coronaria derecha, tenía otras lesiones. El strain es muy importante porque nos guía y nos da el pronóstico independientemente de la fracción de eyección, ¿no? Es así que cuando tenemos un strain circunferencial mucho menor, ¿no? que el basal, ¿no? Y en la progresión de la enfermedad esto se disminuye aún más, es un factor independiente que suma al strain longitudinal, ¿no? Al strain longitudinal adicionalmente al resto de parámetros ecocardiográficos, ¿no? El strain circunferencial aunado con el strain longitudinal independientemente va a hacer que el strain circunferencial sea un factor independiente de mala evolución de determinados pacientes. ¿No? Es igual, ¿no? Tanto en cardiopatía isquémica o no isquémica, cuando hay mayor deterioro del strain longitudinal o el strain circunferencial, esto tiene mayores datos de mala progresión, incremento de puntos duros de muerte y otros factores de mala evolución. ¿No? Como ya mencionó también Jaime, ¿no? Ahora la tecnología ha avanzado y el trabajo cardíaco es un parámetro más que nos ayuda, ¿no? La relación que tiene el strain longitudinal con la presión sistólica, ¿no? Cuanto hay mayor deterioro del trabajo cardíaco, o lógicamente hay mayor deterioro en la evolución de los pacientes, ¿no? Es importante también mencionar que el strain del ventrículo derecho, cuanto más deteriorado está, tiene una correlación más directa con la fibrosis del ventrículo derecho, ¿no? Y esto a su vez trae peor pronóstico de un paciente que no solamente tiene disfunción de ventrículo izquierdo, sino también disfunción de ventrículo derecho. Cuando es más deteriorado, peor evolución de los pacientes. Otro dato importante que también en el momento actual se evalúa es el strain auricular, ¿no? Con los parámetros que han sido ya mencionados, sobre todo el strain de reservorio, ¿no? Como en este caso, en este trabajo, en el cual un paciente en falla cardíaca, conforme se va descongestionando, el strain va mejorando, ¿no? El strain auricular de reservorio mejora y los pacientes que mejoran su strain tienen mejor pronóstico, ¿no? Esto se puede ver muy claramente acá, en el cual que los pacientes que mejoraron el strain, ¿no? O el strain mejoró después de la descongestión, están más libres de eventos cardiovasculares futuros, ¿no? Ya pasando a la resonancia magnética, pues es una técnica muy importante, lamentablemente todavía no muy bien difundida y tampoco en nuestros países no hay mucha cantidad de hospitales que
realicen estos estudios, ¿no? Pero nos ayuda de una manera muy importante en evaluar más precisamente la función ventricular, el remodelado del ventricular, el ventrículo derecho, sobre todo, que es la técnica de elección, con los para una evaluación cuando hay discordancia en la ecocardiografía, nos ayuda con el mapa de contraste de fases, sobre todo en la insuficiencia pulmonar, insuficiencia mitral, aórtica, que pueden a veces haber algunos casos de difícil evaluación por ecocardiografía. Y lógicamente la caracterización tisular, ¿no? Con el T1, T2, el BEC y el resto de técnicas en la resonancia que nos ayuda de manera muy importante, ¿no? Es así que concomitantemente que la resonancia aunado con los test genéticos podemos determinar, ¿no? Que determinados test genéticos ayudan de acuerdo al patrón de realce tardío, sobre todo en los patrones de realce tardío subepicárdicos, correlacionan con genes, ¿no? Que tienen mayor mortalidad y mayores eventos de enfermedad arrítmica, ¿no? Como estos casos, ¿no? Son estudios complementarios de estudio de miocardiopatía dilatada, en el cual pues se pueden caracterizar y se pueden ver de mejor manera la función ventricular. Bueno, no corre bien. Bueno. Lógicamente, uno de los patrones que usamos mucho es el realce tardío con gadolinio, ¿no? Como en este caso, un paciente con infarto de miocardio anterior extenso, con un realce tardío prácticamente de toda la pared miocárdica, ¿no? En el cual este paciente llegó con arribo tardío que ya prácticamente no pasó a la unidad de falla cardíaca. Los otros parámetros, la secuencia de T1, ¿no? El T2, que también parámetros del cine con contraste, son otros métodos de resonancia magnética que nos ayudan para poder evaluar de mejor manera la función ventricular. Esto es algo de lo mismo. Y también la tomografía nos ayuda sobre todo para poder evaluar la parte del árbol coronario, las anomalías congénitas coronarias, en los casos de revascularización también, y no en los casos de TAVI, en los casos de otros técnicas de evaluación para la mejor evaluación de los pacientes. Lo mismo, la angiografía coronaria es el patrón más adecuado para la evaluación del patrón coronario, la anatomía coronaria, la calcificación parietal, la evaluación de prótesis, edificación de leaks, y en las cardiopatías congénitas, sobre todo del adulto, son muy importantes. Algunas técnicas de tomografía, de igual manera para la evaluación de la función ventricular, ¿no? ¿Y qué nos dice la guía? Las guías nos dicen que son indicación clase 1 de resonancia, ¿no? En los casos en el cual la evaluación no ha sido pertinente, no ha sido adecuada y el eco no ha sido de una manera óptima. Entonces, en esos casos, la guía europea nos confirma una indicación de clase 1 de la resonancia, ¿no? Y también la tomografía, sobre todo en los casos de sospecha de enfermedad coronaria y enfermedad congénita, indicación clase 2A. ¿Ya? No olvidemos que la evaluación completa en la actualidad es también la valoración de la congestión vascular a través del eco pulmonar y también del VEXUS, ¿no? Que pues a todos los pacientes en falla en la parte aguda se tiene que hacer. ¿Ya? Como conclusiones, debo mencionar que la ecocardiografía
3D es de gran utilidad en el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El GLS o el strain automático correlaciona directamente con la función sistólica, independientemente que la fracción de eyección, la insuficiencia cardíaca varía en varias herramientas en su diagnóstico nos ayuda para poder evaluar de manera adecuada la función ventricular. El TEM coronario tiene su sensibilidad y identifica la cardiopatía isquémica congénita y enfermedades valvulares. La resonancia magnética estratifica a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida o sobre todo disminuida y es el gold estándar de la evaluación. Y de esta manera la caracterización tisular, el T1 MAPEC y el BEP complementan las imágenes bidimensionales. La resonancia magnética también permite cuantificar los flujos de seguimiento de falla cardíaca y el Doppler venoso se asoció con mejor pronóstico en la mortalidad y eventos adversos en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Para dar continuidad a la última charla de esta tarde, y no por eso menos importante, me complace presentar a la doctora Tiffany Lantigua. Ella es cardióloga, ecocardiografista, nos visita desde República Dominicana, ella es Board CISIAC. Y bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Nos va a hablar de insuficiencia cardíaca en la miocardiopatía restrictiva. Este apunta, con este pasa y con este regresa. Okay. Este manda a la final de la presentación. Con este pasa hacia adelante y regresa. Sí, con el de abajo. Ese es para apuntar. Muy buenas tardes a todos. Un enorme placer estar aquí compartiendo con ustedes. Mis felicitaciones a los exponentes, parte de todo lo que expusieron en sus conferencias anteriores. Me toca también volverlo a mencionar en esta parte, insuficiencia cardíaca en la miocardiopatía restrictiva. Y entendemos por miocardiopatía restrictiva, según el último enunciado o paper de la Sociedad Europea de Cardiología, a un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la coexistencia de una fisiopatología restrictiva persistente. Y subrayamos la palabra persistente. Dilatación auricular, ventrículos no dilatados. Esto es independientemente de que esos ventrículos estén aumentados de grosor o no y que la función sistólica esté preservada o no. Gracias al trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología, se ha logrado hablar o dilucidar los mecanismos fisiopatológicos de las miocardiopatías restrictivas, a saber, fibrosis intersticial y disfunción miocárdica intrínseca, infiltración de los espacios extracelulares, como sucede en la amiloidosis cardíaca, acumulación de material de almacenamiento dentro de los cardiomiocitos, como en las hemosiderosis y la glucogenosis, y fibrosis endomiocárdica. Recientemente hubo una clasificación en cuanto a catalogar o a clasificar cada una de las entidades que conforman la miocardiopatía restrictiva. Y tenemos aquí el grupo de condiciones que están en lo que es la fibrosis intersticial y la disfunción miocárdica intrínseca, como son los trastornos de las proteínas, titina, las sarcoméricas, las condiciones no genéticas como radiación y las miocardiopatías secundarias quimioterapia. También la producida por la diabetes, tenemos desórdenes infiltrativos y aquí la amiloidosis, como ven, tiene un componente genético y no genético.
Tenemos las enfermedades por desórdenes de los depósitos, como son lo que dijimos ya, sobrecarga de hierro y la glucogenólisis. Y las enfermedades endomiocárdicas que tienen una condición no genética, porque como quizás ya todos hemos escuchado, se deben a condiciones infecciosas o a una condición en la que hay un aumento en el conteo de los eosinófilos y depósitos en el endocardio. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues son las mismas que puede presentar cualquier paciente con falla cardíaca. A saber, la principal, disnea e intolerancia al ejercicio. Puede haber en una etapa más avanzada presencia de S3 y S4, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores. Cabe destacar, el ápice poco desplazado debido a que tenemos ventrículos no dilatados, y ya en una etapa más avanzada habrá distensión veno-yugular y signo de Kussmaul. Tenemos, como ya hemos visto en las conferencias anteriores, una larga batería de herramientas diagnósticas para hacer o detectar los pacientes con miocardiopatía restrictiva. Al electrocardiograma, lo más llamativo es que podemos tener arritmias como la fibrilación auricular, datos de dilatación biauricular como una onda P bimodal, disminución en el voltaje del complejo QRS. Sabemos que en la amiloidosis cardíaca los pacientes pueden tener una disminución marcada en todo el precordio y alteración en la conducción expresado por distintos tipos de bloqueo AB. En los laboratorios, pues vamos a pedir los mismos laboratorios que pedimos a nuestros pacientes con falla cardíaca, niveles de péptido y de troponina. Podemos mandar a hacer fijación de proteínas de cadena ligera en suero y orina para descartar amiloidosis cardíaca, conteo de hierro sérico, captación de hierro, conteo de eosinófilos y pruebas genéticas. Pero como sabemos, una de las herramientas diagnósticas principales de las cuales nosotros disponemos es la ecocardiografía, y de lo que estamos hablando aquí. El eco 2D nos va a permitir valorar el grosor de los ventrículos, si hay hipertrofia o no de las diferentes cavidades, tanto auriculares como ventriculares, así como nosotros podemos valorar el volumen de la aurícula izquierda indexado. Aquí tenemos una imagen de un paciente con una hipertrofia ventricular importante, tanto a nivel septal como de las paredes. Esto es de un paciente, en vista apical, tanto en 4 cámaras, vista 2 cámaras y vista parasternal eje largo. Igual aquí tenemos diferentes vistas para nosotros medir de manera directa en diferentes modalidades, tanto parasternal eje largo, eje corto y 3 cámaras, las diferentes paredes del ventrículo. Continuando con la modalidad Doppler en el ecocardiograma, ya vimos que podemos valorar lo que es la diastología y lo que va a desenmascarar el patrón restrictivo, caracterizado por una velocidad diastólica temprana acentuada expresado en la onda E y una velocidad de llenado tardía, baja o ausente expresado en la onda EA. Es decir, tendremos una relación EA mayor de 1.5 o mayor de 2, un tiempo de desaceleración de la onda E menor de 120 milisegundos y un tiempo de relajación isovolumétrica menor de 60 milisegundos. No va a hacer sospechar una fisiología restrictiva. Igual al Doppler tisular, vamos a valorar la diástole temprano, tanto a nivel sectal como lateral, en lo que es la parte del anillo mitral. Una relación EE' mayor de 14, pues es altamente sospechoso de miocardiopatía restrictiva o de fisiología restrictiva. Igual el pico de regurgitación tricuspidia mayor de 2.8 metros por segundo es también característico, así como las velocidades en las venas pulmonares, donde una relación A reversa menos la onda A mayor de 30 milisegundos, pues es indicativo de una presión aumentada en el ventrículo izquierdo. Aquí tenemos caracterizado el flujo a través del tracto mitral con una onda E sumamente en mayor amplitud que la onda A. A nivel de las venas hepáticas podemos ver la marcada variación en la inspiración
con una onda negativa muy marcada y sin cambios en la expiración. A nivel del ánulo mitral, vemos una onda E prima sumamente pequeña y a nivel del eco 2T podemos ver atrios sumamente dilatados con ventrículos pequeños. Y tenemos este algoritmo que ya la doctora tocó anteriormente para nosotros descartar o diagnosticar las presiones de llenado a nivel ventricular. Si tenemos esta relación, pues el diagnóstico es evidente. Sin embargo, si tenemos una relación EA menor de 0.8 con patoneumónico, ¿verdad? De un llenado normal. Sin embargo, si tenemos una onda E mayor de 50 centímetros por segundo, entonces debemos ir a este panel 2 de 3 criterios negativos, pues dan presión de llenado normal. Si tenemos 2 criterios, uno positivo y uno es negativo, pues debiéramos hacer el strain de la aurícula izquierda, lo cual, si es mayor de 18%, será presión de llenado normal. Si es menor de 18%, pues indicará un aumento en las presiones de llenado. En cuanto a la resonancia magnética, que ya el doctor tocó, pues sabemos que la resonancia magnética tiene una precisión en la caracterización del tejido miocárdico, específicamente para valorar inflamación y fibrosis. 1/3 de todos los pacientes con miocardiopatía restrictiva van a tener un realce tardío con gadolinio. Así como podemos ver cuando hay fibrosis miocárdica difusa, debemos hacer un mapeo en T1 y T2. Igual ya tocaron el strain, vemos que es de gran ayuda el strain en muchas entidades como amiloidosis cardíaca y la miocardiopatía por quimioterapia. Finalmente, también disponemos de la biopsia endomiocárdica, que para condiciones como amiloidosis cardíaca, sarcoidosis, hemocromatosis y fibroelastosis endomiocárdica, pues suele ser esencial. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética donde vemos diferentes estadios de amiloidosis cardíaca y vemos cómo se ve la imagen de realce tardío con gadolinio en la resonancia. Esta es otra imagen ya de mapeo en T1 y T2 también de diferentes tipos de amiloidosis. En cuanto al cateterismo cardíaco, también el cateterismo cardíaco, ya finalizando, tiene un papel en lo que es la miocardiopatía restrictiva, pues nos va a demostrar elevación en las presiones de llenado y disminución del índice cardíaco. También nos va a servir para nosotros diferenciar una miocardiopatía restrictiva de una pericarditis constrictiva, ya que vemos la gran diferencia que hay o la gran variación que hay en la inspiración y la expiración, cosa que no vemos en la miocardiopatía restrictiva. Este es un algoritmo propuesto por la Sociedad Europea para valorar o destacar las flechas rojas cuando tenemos un paciente a los cuales nosotros le hemos aplicado estos diagnósticos ya, estos test diagnósticos, y nos salen con que tenemos paciente con una fisiología restrictiva, pero con un grosor normal de la pared. Podemos pensar en este grupo de entidades patológicas, igual si el incremento de la pared está aumentado o si las cavidades son normales. En cuanto al tratamiento, pues tenemos los diuréticos, es la piedra angular para los síntomas congestivos, control del ritmo cardíaco o aunque con cierto grado de vigilancia, restricción de sal y líquidos. Muchos pacientes pueden ameritar marcapasos cardíacos. Sabemos que hay terapias específicas para amiloidosis cardíaca, hemocromatosis. Incluso estos pacientes, la mayoría pueden terminar en trasplante cardíaco. En resumen, el mensaje a llevar a casa es que la miocardiopatía restrictiva debe sospecharse en los pacientes con fisiología restrictiva persistente, sin dilatación ventricular. Es decir, que si tenemos un paciente en lo que encontramos una fisiología restrictiva, pues debiéramos volver a hacer otro eco a los 6 meses para verificar si persiste la restricción.
que la miocardiopatía restrictiva se asocia a mal pronóstico, por lo que debemos agotar todos los procedimientos diagnósticos ya existentes, ya que hay tratamientos específicos para amiloidosis cardíaca, que se debe reevaluar un paciente sospechoso de fisiología restrictiva a los 6 meses, y que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada puede ser la representación de una miocardiopatía restrictiva. Muchísimas gracias.